Hola, vamos a comenzar a ver el quinto módulo de las clases de madera correspondiente a los productos derivados de la misma. Lo que hemos visto hasta ahora, que son propiedades físicas, mecánicas, durabilidad, estaba asociado a lo que nosotros conocemos como madera sólida. Para entrar un poco más detalladamente en los términos, esta madera en realidad es madera cerrada, es decir, es madera que sufrió un único proceso de transformación desde el tronco, que fue el aserrado. Es decir, un tronco fue pasado por una operación mecánica que mediante una sierra la descompone en piezas comerciales que llamaremos, dependiendo de sus dimensiones, tabla o tablón. Cuando yo voy a una barraca de madera me voy a encontrar con esta situación. Piezas de un largo, que generalmente ya es preestablecido, que varía entre los 2,40 m hasta los 4,50 m y con secciones de ancho, base y altura también determinadas o con pocas opciones, digamos. Estas opciones derivan, su nombre deriva del sistema americano, en donde nosotros heredamos, en el caso de la madera, al igual que por ejemplo en el caso del acero, que las dimensiones se dan en pulgadas. Entonces las secciones o escuadrillas de la madera, es decir, el B por H de la sección, cuando yo lo voy a comprar lo tengo que decir en pulgadas. Serán 2x4, 2x6, 3x6, 4x6, etc. Esas medidas se llaman dimensiones nominales. Si yo paso esas medidas al sistema métrico decimal, por ejemplo, una pieza de 2x4 pulgadas se transforma en una pieza de 51 por 52 milímetros, por 102 milímetros. Ahora bien, aquí hay que tener ciertas precauciones. ¿Por qué? Porque las medidas son un poco mentirosas. Es decir, el 2x4, si bien es una medida exacta en términos americanos, aquí en Uruguay se pueden verificar que el 2x4 en cada barraca mide un poquito distinto. Además, hay otra complicación más, que es que muchas veces yo tengo que aclarar si lo que quiero es madera en bruto o madera cepillada. ¿Qué cambia? La madera en bruto es la madera tal cual sale del aserradero, es decir, la única operación que yo le hice fue pasarla por una sierra. En cambio, la madera cepillada se le hizo otra segunda operación que fue pasarla por un cepillo. Este cepillo le quita unos milímetros para que la superficie quede mucho más lisa o menos rugosa. En la foto podemos ver a la derecha una madera en bruto y a la izquierda una madera cepillada. Como pueden ver, hay una pequeña diferencia de milímetros entre ambas. Entonces, cuando yo voy a comprar madera, tengo que aclarar qué es lo que yo quiero. Yo quiero un 2x4 cepillado o un 2x4 en bruto. Esta madera, que así nosotros conocemos como la madera o madera sólida, tiene algunas limitaciones para su uso en construcción, en tanto se trata de un material natural. Es decir, no es un material fabricado por el hombre, por lo cual tiene algunas limitaciones. Algunas son limitaciones dimensionales, por ejemplo, y otras son características propias de su condición de material natural. Las cuatro principales limitaciones que vamos a mencionar son la higroscopicidad, la anisotropía, limitaciones dimensionales y diferentes tipos de calidades que pueden llegar a tener la madera. Veamos en detenimiento de cada una de estas limitaciones. La primera limitación, que en realidad es una característica de la madera, es que la madera es un material higroscópico, es decir, tiene la capacidad de intercambiar agua con el ambiente, por lo cual, como se vio en módulos anteriores, a medida que varía la humedad por debajo del punto de saturación de las fibras, o sea, del 30% hacia abajo, o hacia arriba, dependiendo si se está secando o humedeciendo, la madera varía de dimensiones. Es decir, es un material que se mueve, ¿bien? Y se mueve bastante más que otros materiales. En el caso del acero o el hormigón, porque haya una diferencia de humedad en el ambiente, no van a tener
ni dilataciones ni contracciones importantes. El caso de la madera sí, es un material que popularmente se conoce como que es un material que se mueve. Por otro lado, otra característica que puede llegar a ser una limitación es que se trata de un material anisotrópico, es decir, presenta reacciones o propiedades distintas según la dirección en que se lo considere. Las direcciones de la madera, como sabemos, son tres: radial, longitudinal y tangencial, que después se simplifica un poco a dos direcciones, paralela a la fibra, perpendicular a la fibra, pero lo importante es que dependiendo de qué forma yo coloque la pieza, tengo que estar analizando cuál va a ser la respuesta de ese material en función de en qué sentido yo estoy realizando el esfuerzo. Por otro lado, voy a tener limitaciones dimensionales, es decir, la madera o la viga viene de un árbol. El árbol no tiene un tamaño infinito. Esta foto de aquí la puse un poco a propósito, mostrando que esta es una secuoya americana, esta foto es de la década del 20, en donde estaba permitido cortar esta clase de árboles que tienen más de 200 años, con dimensiones verdaderamente gigantescas para nuestra época. O sea, hoy en día, por temas ecológicos, a nadie le dejan cortar un árbol de este tamaño y de esta edad. Pues, la mayoría de estos árboles están en bosques protegidos. Como tampoco vamos a conseguir madera de estos largos. Bien, este árbol demoró también, para que tenga ese tamaño, demoró cientos de años en crecer y hoy en día no están disponibles en el mercado por evidentes regulaciones ecológicas. También otra característica que tiene la madera, que puede llegar a ser una limitación, es que al tratarse de organismos vivos, cada organismo vivo en realidad es un individuo. Al ser un individuo es levemente distinto a otro individuo, por lo cual la madera tiene calidades, es decir, lo que determina la calidad de la madera, o uno de los principales parámetros que determina la calidad de la madera, es la presencia de nudos. Es decir, en tanto individuo, ninguna tabla va a tener el mismo nudo del mismo tamaño en el mismo lugar, por lo cual lograr una homogeneidad en este material es bastante complicado. Bien, si bien desde el punto de vista del diseño puede ser una característica deseada, si yo quiero la característica contraria, que es que se vea lo más homogéneo posible, puede tener ciertas dificultades a la hora de poder conseguir muchas tablas parecidas entre sí. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para minimizar estas limitaciones en el uso de la madera? Para esto se desarrollaron lo que se denominan productos derivados de la madera, es decir, son productos que parten de la madera, pero que se le busca la vuelta para tratar de vencer algunas de las limitaciones que tiene el material en su forma de madera cerrada. Es decir, la definición de productos derivados de la madera podría ser: son productos realizados a partir de una pieza o partícula de madera que ha sido unida entre sí por la ayuda de algún adhesivo y que reorganiza el material para superar algunas de sus limitaciones. Es decir, yo parto de la madera, bien, la descompongo, ya sea, vamos a ver en qué subproducto yo puedo descomponer esa madera. Con la ayuda de algún adhesivo la vuelvo a reorganizar de tal manera de que yo pueda vencer algunas de esas limitaciones que tiene el material en forma aserrada. La denominación productos derivados de la madera es un término en español. Capaz que el término más que traduce mejor esta situación es el que usan los norteamericanos, que le llaman EWP, o productos, cuya traducción sería productos de madera con ingeniería incorporada. Es decir, son productos en donde detrás hay un pienso, o sea, hay alguien que le hizo ingeniería a esa madera para tratar de lograr solventar alguna de estas limitaciones. Los productos derivados de la madera son muchísimos, verdaderamente muchísimos. Hay cursos enteros de esto. Simplemente acá vamos a ver algunos. ¿Cómo lo vamos a organizar? Lo vamos a organizar a partir del subproducto, es decir, a partir de dónde nacen, o sea, a partir de
de qué descomposición yo hago del tronco, a partir de eso vemos qué productos se pueden obtener. Es decir, a partir, si mi producto base es la madera cerrada, vamos a ver cómo es que se hace el finger joint, cómo se hace la madera laminada encolada, cómo se hace la madera contralaminada y qué limitaciones vencen, digamos, por qué es que yo me molesto en hacer este nuevo formato de madera. También vamos a ver productos obtenidos a partir de chapas, productos obtenidos a partir de fibras y partículas, y vamos a ver productos obtenidos a partir de virutas. El primer producto que vamos a ver es el finger joint. El finger joint, cuya traducción sería unión de dedos, digamos, por ser simple, es una unión de empalme. Aquí lo que estoy haciendo, ¿qué limitación estoy tratando de vencer acá? Estoy tratando de mejorar la homogeneidad. Es decir, la tabla de madera cerrada va a contener singularidades, es decir, va a contener nudos u otros defectos, los cuales, si yo quiero lograr un producto más homogéneo, lo voy a tener que quitar. El procedimiento que se hace para quitar ese nudo consiste en tomar la tabla de madera cerrada, cortarla con una sierra y quitar el tramo que contiene el nudo. Ahora, para que volver a componer la tabla, la voy a tener que empalmar. Bien. Aquí es donde aparece el finger. A ver, yo podría cortarla recto y ponerle adhesivo y volver a pegarla. Sí, podría y en los hechos funcionaría. ¿Qué ventaja tiene hacer el finger? El finger no le da mayor resistencia mecánica, es decir, si yo hago el finger, que se hace con una, como vemos en el punto 3, es una maquinita que tiene esa forma, que masca a las testas de las tablas, le hace esa forma de diente. Yo esa forma, si yo la uno, pero la tiro hacia atrás, se vuelve a desarmar, o sea, no tiene una resistencia mecánica mayor. Simplemente que ese dentado se hace porque de esa manera yo tengo mayor área para colocar el adhesivo. Imaginémonos, si yo corto la tabla en forma recta, tengo determinada cantidad de centímetros cuadrados en donde yo colocar el adhesivo para unir de vuelta la tabla. Al momento de yo hacer un finger, ¿no? Hacer esos dientes, yo estoy aumentando y mucho la cantidad de centímetros cuadrados que yo tengo para poner adhesivo. Entonces, al poner más adhesivo, la unión queda más fuerte. Y ese es el único secreto del finger. Es decir, en la foto a la izquierda vemos qué es lo que yo saco. Básicamente son nudos y algunas otras imperfecciones. ¿Qué ventajas o qué limitaciones me permite vencer hacer un finger joint? Primero, me permite hacer longitudes más largas, porque yo puedo comenzar a unir muchos pedacitos de madera del largo que yo quiera. O sea, básicamente es teóricamente infinito. Puedo hacer una lámina o una tabla del largo que a mí se me ocurra. Es decir, ¿qué estoy venciendo? Estoy venciendo el largo del árbol. O sea, acá ya no voy a estar limitado a los 4 metros, 5 metros, que es el largo comercial de la tabla, sino que aquí estoy haciendo el largo que a mí se me ocurre. En segundo lugar, estoy mejorando la calidad de la madera. Es decir, estoy quitando las singularidades que hacen que me baje la calidad de la madera o que ésta no sea homogénea. Entonces estoy haciendo una madera de mejor calidad. Y por último, estoy aprovechando tramos cortos de tablas aserradas. Es decir, yo cuando en un aserradero corto tablas, sí, voy a sacar algunas tablas de 4 metros 20, pero probablemente más cerca de los bordes voy a sacar tablas más cortas. Esas tablas cortas de 1 metro, 2 metros, no tienen un uso en la construcción, porque son muy cortas, difícilmente puedo hacer una viga con una tabla de 2 metros o 1 metro y medio. Pero si yo empiezo a pegar los pedacitos, puedo utilizar toda la madera, es decir, casi me queda sin aprovechar muy poca parte del árbol, y eso también es una ventaja. La madera laminada encolada consiste en tomar tablas y pegarlas una encima de la otra de tal manera de hacer una nueva sección de una viga, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué limitación estoy venciendo aquí?
estoy haciendo, por ejemplo, dijimos, yo no voy a poder conseguir hoy en día árboles de una dimensión de tronco muy grande porque se me está prohibido cortarlos. Ahora, en cambio, si yo empiezo a pegar tabla sobre tabla, puedo llegar a hacer una viga verdaderamente muy alta. Entonces, a partir de madera que muchas veces tiene finger, es decir, esas tablas, a su vez, yo le puedo haber aplicado el tratamiento anterior, es decir, le quité todos los nudos, después a esas tablas las pegué uno arriba de otros y obtengo una viga que tiene mejor calidad, más larga, más alta, más ancha, etc. ¿Cuál es el proceso de fabricación de una viga laminada? Lo vemos en pantalla. Evidentemente que parto por un árbol, parto después por aserrar las tablas, las seco, las clasifico. En la clasificación lo que determino es, no todos los nudos se quitan los nudos grandes, nudos muy pequeños, no. Es decir, en el proceso de clasificación yo elijo qué nudo voy a quitar, qué nudo voy a dejar. A partir de ahí paso un empalme dentado, es decir, quito los nudos que yo no quiero, cepillo las tablas, ¿tá? Porque necesito que las tablas estén perfectamente lisas para colocar el adhesivo. Coloco el adhesivo, lo prenso, ¿para qué? Para que cuando se seque el adhesivo todo ese paquetito esté unido. Vuelvo a cepillar la viga para dejarla perfecta y la embalo. Vamos a verlo con más detenimiento. Es decir, una vez que yo tengo la tabla individual, digamos, que puede o no tener el proceso de finger, lo que voy a hacer es pasarlo por un baño de adhesivo que se llama, que es donde yo coloco el adhesivo de forma continua. Recordemos que estos son procesos industriales, es decir, la tabla pasa una tabla detrás de otra, se va colocando el adhesivo. Una vez que todas las tablas tienen adhesivo, las monto uno arriba de otro. Una vez que el paquete de la viga está armado, lo llevo a una prensa. La prensa es lo que vemos en la foto de la derecha, que lo que hace es darle presión. Es decir, mientras dure el proceso de fraguado o endurecimiento del adhesivo, todas esas vigas, todo ese paquetito de tablas, tiene que estar apretado. Bien, eso es lo que nosotros llamamos prensa de madera. Y ahí vemos cómo están prensando dos vigas, una adelante y una atrás. Otra gran ventaja que tiene realizar esto es que a mí me permite hacer curvaturas. Es decir, esas prensas donde yo aprieto la tabla no necesariamente tienen que ser como en la foto anterior, prensas rectas. Es decir, con un poco de ingenio yo puedo tener gatos, o sea, gatos hidráulicos, que pueden ir apretando la viga, pero yo puedo ir haciendo formas, ¿tá?, con pequeñas curvaturas. Es decir, cada una de esas láminas es un poco flexible, por lo cual a mí me permite girarlas o forzarlas un poco, de tal manera de hacer una pieza curva. ¿Bien? Como vemos en la foto de la izquierda, inclusive con una doble curvatura, o en la foto de la derecha con una curvatura simple. ¿Cuáles son las ventajas o las limitaciones que yo estoy enseñando en este caso? En primer lugar, permite obtener vigas más largas que el propio árbol, ¿no? Yo voy pegando, o sea, hice un finger, hice esas láminas a lo largo que yo necesitaba, muchas veces son muy, muy largas, 18, 20 metros, ¿bien? Y después cada tabla individual de 20 metros la fui pegando una arriba de la otra y obtuve la madera laminada encolada. Permite obtener secciones más anchas y más altas, es decir, esto también, o sea, puedo hacer el largo que yo quiera, pero también puedo hacer el ancho que yo quiero, ¿bien? O sea, yo puedo tener, como vemos en la foto de la derecha, puedo tener alturas, la altura que yo quiera, el ancho que yo quiera, etc. Y evidentemente, al igual que el finger, puedo aprovechar mejor las tablas cerradas. Yo aquí ya me liberé de la limitación del tamaño, o sea que puedo hacer un gran elemento a partir de pequeños elementos o de pequeñas tablas de corta dimensión, digamos. También esto tiene la gran ventaja que me permite obtener piezas curvas. ¿Bien? Como vimos, yo puedo prensar con una curvatura o más de una curvatura y generar piezas curvas. También me permite tener piezas de sección variable. Esto es, como vemos aquí en esta foto, más cerca del apoyo la viga tiene menos altura y más cerca del tramo central la viga tiene más altura. Es decir, la altura no es constante a lo largo de la pieza, sino que yo puedo hacer una pieza que arranque muy fina y termine muy grande. ¿Bien?
Otra gran ventaja que tiene esto es que al estar adherida mediante un adhesivo es bastante más estable dimensionalmente. Es decir, nosotros vimos que la madera cerrada, cuando tiene un cambio de humedad, se mueve, se achica, se agranda en función del grado de humedad del ambiente. Aquí, como cada tabla está pegada con el adhesivo, cuando la madera se quiera mover, el adhesivo la va a contener. Entonces es un producto muy estable desde el punto de vista dimensional. O sea, puede hacer mucha humedad o poca humedad. La viga laminada más o menos se va a mantener dentro de sus dimensiones iniciales, lo cual está bastante bueno. En este caso vemos, son todos productos laminados, ¿no? O sea, la viga de soporte es un producto laminado, el arco es otro producto laminado, la cubierta es otro producto laminado. Es decir, las posibilidades expresivas de estos elementos es muy grande y yo ya no estoy limitado a una pieza recta como lo es la madera cerrada que viene de un árbol. Otro formato de productos derivados de la madera son lo que se llaman tableros. ¿Qué es lo que define un tablero? Básicamente lo que define un tablero es que dos de sus dimensiones son muy distintas a la tercera. Es decir, un tablero puede tener 3 metros de largo, 1,5 metros de ancho, pero su tercera dimensión va a ser de algunos centímetros. Bien, o sea, es un elemento fino y plano. Eso es lo que define un tablero. Nosotros vamos a ver o vamos a clasificar los tableros en función de cómo yo descompongo la madera para poder generarlos. Dijimos que los productos de ingeniería de madera parten de tomar la madera, romperla de determinada manera y volverla a pegar. Bueno, nosotros vamos a definir 3 maneras de romper la madera, que serán las chapas, las partículas y las fibras, y vamos a ver qué tableros podemos obtener pegando de nuevo eso subproducto base. Acá tenemos en esta foto, en estas fotos, tenemos cuál es el subproducto base y el tipo de tablero que se puede hacer. En la de abajo tenemos virutas y qué tipo de tablero podemos hacer. Y en la última tenemos polvo o partículas muy finas y vemos qué tipo de tablero se puede hacer. Veamos un poco en detenimiento cada uno. Un producto que nosotros lo conocemos, aquí en Uruguay se conoce por ambos nombres, el término en inglés o el término en español. Básicamente en español lo que nosotros lo llamamos es paneles contrachapados. También es bastante usado el término en inglés, que es plywood, que consiste en generar un tablero en base a chapas. La chapa es el desmembramiento del árbol en una lámina de muy fino espesor, en el entorno de los 3 milímetros. ¿Cómo obtengo yo una chapa de un árbol? Básicamente es con un proceso que se llama debobinado. El tronco, dijimos en las clases anteriores, que tiene 3 componentes principales: la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. La lignina es un producto químico que, en términos muy generales, podemos decir que es el pegamento de las otras dos, o sea, es lo que mantiene unido a toda la madera. Esa lignina, si yo la caliento, se ablanda un poco. Entonces lo que hacen es tomar un pedazo de tronco, ponerlo al vapor, calentarlo y cuando todavía está caliente ponerlo en una máquina que lo hace girar sobre su eje. Una vez que eso gira a mucha velocidad se le coloca una guillotina de costado y de esa manera debobinan el tronco, por eso que el proceso se llama debobinado, y hacen que el tronco se salga como una gran lámina larga con 3 milímetros de espesor, pero con el largo del tronco. En la foto de arriba vemos, o sea, lo que es un árbol debobinado, ¿no? O sea, en esta punta estaría girando el tronco con la cuchilla y aquí están sacando todo el árbol debobinado en formato de chapa. Esas chapas posteriormente son cortadas en pedazos más pequeños, como vemos en la foto de abajo. La colocación de esas chapas una arriba de la otra es lo que va a hacer el tablero contrachapado. ¿Por qué se llama contrachapado?
Se llama contrachapado porque cuando yo debobino el árbol, recuerden, el árbol es un montón de tubos puestos desde la base hacia la copa. Yo al debobinar el árbol, esos tubos se mantienen intactos, porque yo estoy cortando en el otro sentido. Es decir, esa chapa todavía mantiene tubos en un sentido continuos. ¿Qué va a pasar? Que ese material continúa siendo anisotrópico. Es decir, esto se ve claramente en las fotos de la derecha. O sea, si yo lo tomo en el sentido, o sea, en el sentido de los tubos, que es la foto de abajo, el material tiene una resistencia, porque es muy difícil doblar el tubo, o sea, un mismo tubo, agarrarlo por la base, es muy difícil de doblar. En cambio, si yo giro la misma placa y la agarro de costado de esos tubos, o sea, yo estoy agarrando un tubo, pero no estoy agarrando el siguiente. Entonces el siguiente se va a doblar. Bien. Esto a lo que voy. El material sigue siendo anisotrópico. Tiene una dirección principal y una dirección secundaria. La gracia del contrachapado es que estos productos, que son la unión de muchas capas una arriba de la otra, se colocan cruzados. O sea, una capa tendrá la fibra en un sentido, la siguiente en el perpendicular y así sucesivamente. ¿Qué es lo que logro con esto? Logro que ese tablero tenga casi las mismas propiedades en los dos sentidos. O sea, estoy rompiendo la anisotropía de este producto, de la madera. Este producto es fácilmente reconocible porque ustedes van a ir, o sea, a una barraca de madera o empiecen a ver las mesas de facultad o cualquier cosa que esté hecha en tablero. Cuando reconozcan esta estructura de capas puestas en los dos sentidos, estamos hablando de tableros contrachapados. ¿Qué ventajas tiene? La que les dije. Puedo hacer tableros de muchas capas, o sea, puedo hacer, generalmente son impares, o sea, son de 3, 7, 9, 12, lo cual me va a dar espesores distintos. Tengo la chance de combinar maderas, lo cual también está bueno, es decir, yo puedo hacer todo el tablero con la misma especie, por ejemplo, lo puedo hacer todo de pino, lo puedo hacer todo de eucalipto, o muchas veces lo que se hace es en las capas exteriores poner una madera mejor. Bien, hago las maderas internas con una madera de peor calidad o más barata, y en las caras externas, que son las que se van a ver, le coloco una chapa, pero de otra calidad, de otra madera, mucho más elegante o mucho más visualmente agradable. Los tableros generalmente vienen en dimensiones estándar de 1,22 por 2,44. Ustedes se preguntarán de dónde salen estas medidas tan caprichosas. ¿Por qué no vienen de 3 por 1 metro, por ejemplo? Básicamente porque nosotros heredamos el sistema americano, que son 4 pies por 8 pies. Si nosotros hacemos la conversión, da eso, 1,22 por 2,44. Otro producto que se fabrica en base a tableros son lo que nosotros popularmente conocemos como OSB. El OSB son las siglas del Oriented Strand Board, que son tableros generados a partir de virutas. Es decir, ¿cómo descompongo yo la madera? ¿Cuál es mi subproducto base? Son virutas. O sea, hay una máquina que toma el tronco y lo rompe en forma de virutas. Estas virutas también conservan la fibra. Ya no como la chapa, que la chapa conservaba tramos muy largos de fibra, sino que acá conservo tramos cortitos de fibra por las dimensiones de la viruta. Pero esas virutas siguen teniendo una dirección principal y una secundaria. ¿Qué es lo que se hace cuando se genera el tablero? Se van colocando alternadamente, es decir, unas en un sentido, otras en el otro. De esa manera, ¿qué logro? Logro lo mismo que con el tablero contrachapado, es decir, logro un producto que es estable y tiene prácticamente las mismas propiedades en ambas direcciones. Bien, o sea, acá en la foto a la derecha tenemos cómo es el proceso de fabricación, en donde vemos cómo se están colocando capas de viruta una encima de la otra, y después todo eso, esas capas, esas virutas ya contienen el adhesivo dentro. Todas esas capas de viruta, que vemos que es un espesor bastante considerable, después eso se prensa con calor y se obtiene la foto de la izquierda, que es el tablero final. Como vemos, esa distribución aleatoria de la viruta es lo que a mí me asegura que ese tablero rompa un poco la anisotropía del material.
Estos tableros, los tableros de USB, en realidad se inventaron para hacer tableros como tableros rigidizadores en estructuras de madera. O sea, esto lo van a ver más adelante en la carrera. Cuando yo tengo sistemas de entramado ligero, es decir, sistemas donde son un montón de pilarcitos uno al lado del otro, si yo no le pongo un tablero que rigidice, basta con empujarlo y se cae como un castillo de naipes, digamos. Para eso se tiene que colocar un tablero. Básicamente el USB se inventó para eso, o sea, es un tablero que se usa dentro de un muro. Después los diseñadores se dieron cuenta, bueno, tan feo no es, y se empezaron a hacer otros usos, como por ejemplo muebles y aplicaciones de uso interior, pero básicamente el origen del producto fue este. ¿Qué diferencia tienen estos dos tableros con todo el resto que vamos a ver? Que estos tableros se consideran como tableros estructurales. Es decir, ¿qué es un tablero estructural? Es un tablero que tiene la capacidad de recibir cargas, por lo cual yo lo puedo usar como la foto de la izquierda, lo puedo usar en un entrepiso, porque es lo suficientemente resistente para que una persona se pare entre dos vigas y no se caiga por el agujero, digamos. O lo puedo usar como la foto de la derecha para rigidizar una estructura de techo. Lo mismo que hablé para las paredes, de un montón de palitos puestos uno al lado del otro. Si yo tengo un techo donde tengo una cercha al lado del otro, si yo no la rigidizo, no la vinculo, viene un viento y me la va a tirar, me la va a tirar como un jueguito de dominó. Entonces yo tengo que utilizar un producto que tenga la capacidad de resistir esfuerzos mecánicos para evitar ese efecto. ¿Cuáles dos tableros puedo usar? El plywood y el OSB. ¿Por qué? Porque como vimos, estos dos tableros conservan todavía tramos de fibra o la fibra entera, lo cual le da cierta resistencia. Bien, a diferencia de los tableros que vamos a ver a continuación, de que ya que el producto base fue molido, fue descompuesto en partículas tan pequeñas, ya no conserva los tubos de la fibra. Por lo cual la fuerza que si yo le aplico fuerza a estos tableros, no tienen una resistencia muy elevada. Dentro de los tableros no estructurales, vamos a ver lo que se denominan tableros aglomerados. Los tableros aglomerados son tableros que se construyen o se fabrican a partir de partículas muy pequeñas de madera, casi un aserrín, digamos. Estos tableros, como pueden ver, tienen como dos capas, es decir, en el tramo central tienen más proporción de aire y en el tramo más hacia los bordes tiene menos proporción de aire, o sea, está más apretadito la partícula. Eso es simplemente para darle una terminación más lisa afuera, ¿no? Estos tableros, que son tableros básicamente utilizados para muebles y aplicaciones interiores no estructurales, por lo general se pueden vender crudos, como era la foto, lo que se llama crudo, la foto anterior, que simplemente es el tablero tal cual sale de fábrica, pero muchas veces estos tableros se les agrega una foto, que dice llanamente eso, una foto de una madera de mejor calidad. No es que se le pegó una chapa de una madera de mejor calidad, sino que simplemente es una foto, dice llanamente una foto, de una madera de mejor calidad. Con esta clase de tableros es con lo que se hacen, por ejemplo, los armarios y los muebles de cocina. Es decir, no se trata, lo que yo estoy viendo no es una madera de buena calidad, sino que es una foto de una madera de una buena calidad. Estos tableros también muchas veces se los conoce como tableros melamínicos. Básicamente se llama melamínico por el revestimiento que tienen por delante de la foto para que sean un poco más resistentes al desgaste y a la caída de agua. Si ustedes ven un tablero de estos, básicamente ven que está la foto por debajo, pero son básicamente brillantes. Es decir, ese tratamiento es el melamínico, que es como una especie de plastificado que tiene por encima, que es el que me permite que si a mí se me cae un vaso con agua y lo seco rápido, el problema no pasa a mayores. Pero básicamente es eso, o sea, son tableros relativamente económicos con la foto de una madera de mejor calidad.
Este es el uso clásico de un tablero aglomerado, puertas de placares, ya sea de dormitorios, de cocinas, muebles aéreos, inclusive podrían hacerse como revestimiento de puertas, etc. Otro producto en base a partículas es lo que nosotros conocemos como el MDF. ¿Cuál es la diferencia entre el anterior, el aglomerado, y el MDF? Es básicamente qué tan fina es la partícula. En el aglomerado la partícula era de un tamaño relativamente grande y, como vimos, en el interior del tablero había espacios con aire, o sea, yo puedo ver que había huecos. Aquí, como el producto base es mucho más parecido a un acerrín, cuando eso lo prensan yo voy a ver que el producto no tiene ningún hueco adentro, es perfectamente homogéneo. Estos tableros MDF vienen de su nombre en inglés, que es, podríamos traducirlo como tableros de densidad media. Bien. Estos tableros también comparten con los aglomerados que yo le puedo incluir una foto, le puedo incluir melamina, etc. Es decir, cuando ustedes van a un carpintero y quieren hacer un mueble de cocina, ustedes le van a decir, bueno, lo quiero en melamínico, y la primera pregunta que le vas al carpintero es, bueno, ¿melamínico en aglomerado o melamínico en MDF? La foto afuera va a ser igual, lo que va a cambiar es el tipo de panel que está dentro. También en MDF se hacen otras cosas que no son tableros, como son las molduras. Las molduras son piezas que son accesorias. Por ejemplo, un zócalo es una moldura. La piecita que recorre arriba la pared cuando yo tengo un cambio de color en una casa vieja es una moldura, etc. Que se hace básicamente con lo que se llama una moldurera, que es una maquinita que gira y yo le paso una pieza rectangular de MDF y en función de la forma que tenga esa máquina me hace los relieves, correspondientes. Esa moldura también se le pega una foto de otra madera X y se pueden hacer zócalos con diversas terminaciones. Es muy frecuente, por ejemplo, en pisos flotantes. En pisos flotantes yo tengo un piso y tengo un zócalo que combina con el tipo de piso flotante. Bueno, esos zócalos básicamente generalmente son de MDF con la misma foto que tiene el piso flotante. Otra variante del MDF, esto es una variante relativamente moderna, es que se pueden hacer componentes completos, es decir, el MDF se parte de un MDF de un determinado espesor y después con una maquinita que tiene un trompito, o sea, tiene una pequeña moldurera y con la ayuda de un sistema de AutoCAD o un sistema de lo que se llama CNC, corte asistido por computadora o yo ingreso en la computadora cuál es el diseño que yo quiero y viene este pequeño robotito y le hace toda la forma, ¿no? O sea, estas puertas y estas puertas principales o puertas de armarios de cocina, básicamente se podrían hacer así. Simplemente le digo a la computadora cuál es el diseño que yo quiero, viene el pequeño trompito y hace la forma dentro del MDF y a mí me venden la puerta con el diseño que yo quiera. También tenemos el HDF. El HDF es pariente del MDF, pero aquí ya no es un tablero de densidad media, sino que aquí es un tablero de densidad alta. Es decir, es un tablero que es mucho más denso, o sea, está mucho más apretado, digamos, por hablar mal y pronto, que un tablero de MDF. La principal característica que yo voy a ver de un tablero HDF es el color. O sea, todos los tableros, el aglomerado, el MDF, el OCB, el plywood y todo eso, nosotros veíamos colores claros, o sea, básicamente veíamos el color real de la madera. Acá vamos a ver una madera mucho más oscura. ¿Por qué? Todos los otros componentes anteriores eran partículas de madera que se pegaban con un adhesivo. Es por eso que la madera conservaba el color original del cual venía. El HDF utiliza otro procedimiento para su fabricación. El HDF no tiene adhesivo. El HDF lo que hace es calentar la lignina. Recuerden que yo les dije que la lignina era como el pegamento que pegaba a la madera. Si yo lo caliento y lo enfrío, ese pegamento vuelve a pegar. Entonces, estos productos lo que hacen es apretar mucho las partículas de madera, calentarlas
y enfriarlas. Esto lo que hace es que la propia lignina pegue a la madera. Es por eso que el calor que yo le tengo que dar para que ese proceso se produzca tuesta un poco la madera, la convierte, o sea, no la quema, no la llega a carbonizar, pero sí la cambia de color por ese pequeño proceso de aumento de temperatura que yo le estoy haciendo. Por eso que el color deja de ser un amarillento, como el resto de los tableros, y pasa a ser un color cuasi quemado, un color mucho más intenso. ¿Cuál es la aplicación de arquitectura básica de los paneles de HDF? Es una aplicación que muchas veces no nos damos cuenta, pero la pisamos todo el día. Son los componentes básicos de los pisos flotantes. ¿Qué es un piso flotante común, digamos, estándar? Es una capa de HDF, en este caso la capa 4, la cual es la que contiene, es lo que le da estructura, digamos, la que le da base al piso flotante, es la que contiene el sistema de clic, ¿no? Ese sistema de macho y hembra es donde engancha una pieza con la otra, y arriba de eso es donde se coloca la foto de la madera y el tratamiento, el plastificado por encima. Esto es en pisos flotantes de mala calidad, o sea, de calidad estándar, digamos. Después hay pisos flotantes mucho más caros que no tiene arriba una foto, sino que realmente lo que tiene arriba es una lámina de madera, pero esos son los de rango superior, con un costo mucho más elevado. O sea, el piso flotante estándar está compuesto de esta manera. Con esto terminamos el módulo 5 y las clases de madera. Muchas gracias por su atención.